¿Quién le gustaría guiarnos en oración? ¿Quién quiere orar para iniciar? Sí, adelante, Rulo. Padre, te damos gracias en el nombre precioso de Jesús, porque nos has permitido ver la luz de una vida, porque nos has regalado un día más de vida, Señor, y podemos ver tus maravillas y tus misericordias en nuestras vidas y en la vida de los que nos rodean. Gracias, Señor, porque nos has traído para seguir aprendiendo. Te bendecimos en esta noche y siempre en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bien, el estudio de hoy es sencillo, diríamos. Dice: ser testigo de Jesús ha llevado a Pedro y a Juan a dar testimonio de él delante de las autoridades judías, aunque este testimonio, más que para salvación, ha sido para acusarles a ellos de su rechazo a Jesucristo. Un aspecto interesante: ellos no predicaron para que ellos se convirtieran, aunque pudieron haberlo hecho. Esto ha tenido su efecto en el enojo y desacuerdo de parte de las autoridades judías, pues aunque es evidente para ellos que se ha llevado a cabo un milagro que solo se puede realizar por la obra de Dios en sus corazones, ellos no están dispuestos a reconocer la verdad que Dios está obrando a través de los apóstoles. Por eso, tal como lo hicieron anteriormente con Jesús, lejos de aceptar la presencia de Dios, ellos buscan solamente lo que convenga a sus intereses. La realidad es que es más que evidente que los líderes religiosos, los sacerdotes, ancianos, escribas, buscaban más su interés que realmente glorificar a Dios. Sin embargo, pese a que estas autoridades podían oponerse a los discípulos con mayor rigor, incluso haciéndoles daño a ellos, Dios les puso un límite en sus intenciones, pues muchos de los judíos han creído en Cristo por el mensaje de Pedro, y toda la ciudad de Jerusalén ahora sabe que el milagro que los apóstoles manifestaron es genuino. Y es así como de este modo Dios ha guardado a los apóstoles. Y aunque podemos ver en Pedro y Juan el poder de Dios, además de que son apóstoles, hay algo que hoy nos enseñará: cómo ellos no se reconocen como superiores a los hermanos o como autosuficientes, sino que buscan el apoyo de los hermanos en Cristo. Miren, vamos a leer Hechos 4, del 23 al 31. Es la parte que vamos a leer hoy. Hechos 4, del 23 al 31. Y empezamos con nuestra hermana Félix. 23. Sí, 23 al 31. Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos, y los suyos contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndole oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios, mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ok, la iglesia afirma su fortaleza en Dios. La amenaza se ha dado. Está prohibido hablar en el nombre de Jesús, tal como anteriormente,
ya se había prohibido participar en la sinagoga a cualquier judío que confesara que Jesús es el Mesías. Miren, vamos a verlo en Juan 9:22 con nuestro hermano Rudy. Juan 9:22. Esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Ok, ya los judíos habían prohibido que se confesara que Jesús es el Mesías, ahora le estaban prohibiendo a los discípulos de Jesús que hablaran en el nombre de Jesús. Ok, en respuesta a esta prohibición, Pedro y Juan han dejado claro que el mandato de Jesús es superior al de los líderes judíos. Es decir, consideren si es apropiado que los obedezcamos a ustedes antes que a Dios. Ellos mismos se lo plantearon. Así que, tras haber permanecido encarcelados desde la tarde anterior, los pusieron en libertad tras haberlos amenazado nuevamente. Lo primero que ellos hicieron cuando quedaron en libertad fue ir a los suyos, es decir, a los creyentes en Cristo. Fueron con los cristianos. Sí, ok. Ir a los suyos, es decir, a los creyentes en Cristo. ¿Y qué hicieron? Les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Ok. Habíamos dicho al principio que ellos no se sentían superiores. Es evidente que los apóstoles tenían una correcta identidad con el resto de los cristianos. No se consideraban superiores en el sentido de ocultar cualquier situación que enfrentaban por Cristo. Por lo tanto, les compartieron a los demás hermanos las palabras de las autoridades, porque ellos podrían decir, bueno, esto lo resolvemos nosotros, pero no, ellos fueron y le compartieron al resto de la iglesia lo que las autoridades les habían dicho. Ok, cuando los hermanos oyeron esto, ¿qué hicieron? Estamos en el... Alzaron la voz a Dios. Alzaron la voz a Dios. Es decir, se pusieron a orar. Alzaron la voz a Dios unánimes. Tal vez habría que enfatizar el término unánimes. Ellos se pusieron de acuerdo y oraron juntos, todos de común acuerdo. De este modo aprendemos sobre la importancia de compartir las peticiones de oración como iglesia, pues Dios ha provisto a este grupo de creyentes para compartir lo que nos afecta y lo que nos afana, orando unánimes a Él. Es decir, tenemos a la iglesia para que nos apoye en oración. Luego ahí va uno con su carga de conflictos, pero no los comparte. Pero debemos entender la importancia de orar juntos. Miren, vamos a verlo en Mateo 18, con Ricardo. Mateo 18, los versículos 19 al 20. Mateo 18, 19 al 20. Señor no está contestando. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa, y si pidieran, que será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ok, entonces Jesús aquí señaló la importancia de orar unidos, ¿verdad? Él dijo, además les digo que sí, ¿cuántos? Dos de ustedes, primero lo menciona, 2 de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra. Entonces, si 2 personas se ponen de acuerdo en una oración, por eso los domingos, ¿qué hacemos? Nos ponemos a orar juntos, porque la palabra nos dice, no es nada más de que yo oro por lo mío, sino que voy a orar por otros. Y esa es una parte importante. Entonces, si 2 personas se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho. Les será hecho por mi Padre que está en los cielos. O les será dado, si quieren ponerle. Y entonces si dice, porque donde estén, ¿cuántos?
2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Por eso, un concepto que tenemos nosotros claro sobre la reunión cuando nos reunimos como cristianos es que está allá Dios presente. No es el hecho de traerlo, bajarlo, invitarlo, pedirle que venga. Él está presente. Entonces, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ok, entonces entendemos la importancia de orar unos por otros, de ponernos de acuerdo sobre alguna petición y compartir esa petición. Hemos por ahí compartido algunas en las redes sociales y esto ha sido útil para ver cómo Dios está respondiendo en las peticiones que llevamos delante de la iglesia, delante de Dios como iglesia. Ok, dice, en su oración ellos dijeron, oh Señor, tú eres el que hiciste. Tú eres el que hiciste el cielo y la tierra. Tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Un aspecto importante aquí llama la atención el hecho de que ellos están convencidos a qué Dios están orando. El Dios que creó lo que existe. Por esa razón, cualquier petición que hagamos es pequeña en comparación con la obra que Dios ha hecho. Tú hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David. Creo que en la Reina Valera no dice por el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero ya es cuestión de los manuscritos en los que se basa la traducción. Por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? ¿Por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y su Cristo. El Señor es el Padre, el Cristo es el Cristo del Padre, de Dios. Contra el Señor y contra su Cristo. Miremos con Abisaí, Salmo 2 del 1 al 2. Esta es la cita es del Salmo 2 del 1 al 2. Vamos a ver cómo lo dice. Porque se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas. Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido. Contra su ungido. ¿Por qué se sublevan las naciones? Recuerden que la traducción de la palabra naciones, que es etnos, a veces se traduce como gentiles, como aquí lo tradujeron en la Nueva Biblia de las Américas. ¿Por qué se enfurecieron los gentiles? Y los pueblos traman cosas vanas. Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido. Ya lo estaba señalando. Recordemos una cosa, en el pasaje de Hechos dice contra su Cristo. En el pasaje del Salmo 2 dice contra su ungido. La palabra Cristo, la palabra Mesías, ambas, Cristo es en griego, Mesías es en hebreo, se traduce en español ungido. Jesús el ungido Jesús es el Cristo. Con el tiempo el término se volvió nombre, era un adjetivo y se volvió nombre, Jesús el ungido. Al mencionar este salmo en su oración, es evidente que por medio del Espíritu Santo ellos han entendido que este salmo se refiere a Cristo. Los que están orando entienden que el Salmo 2 hablaba de Cristo. Pues ellos fueron testigos de la oposición que presentaron los gobernantes unidos en contra de él. No solo en su crucifixión, no se refiere solo a la crucifixión, sino durante todo su ministerio, así como ahora lo están enfrentando ellos. Ellos también están enfrentando la oposición que hay contra Cristo. Miren, vamos a ver Marcos 3:6 con Natán, hermana Félix, Marcos 12 del 12 al 13.
Marcos 3:6. Pero cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo lo podían destruir. Ok, Jesús en la sinagoga sana a un hombre que tiene la mano seca, pero es día de reposo. Él les pregunta si es permitido sanar a una persona en el día de reposo. La gente se queda callada, están en la sinagoga, nadie le responde nada, porque él sabe que la gente no quiere que haga algo así en día de reposo. Entonces Jesús sana al hombre y esto enoja a los fariseos, que eran los más celosos de guardar el día de reposo y la ley de Moisés. Los fariseos salen de ahí al ver esta obra de Jesús y traman con los herodianos. Ahora, había tres partidos políticos o religiosos, por así decir. Los fariseos eran muy celosos de la ley. Los saduceos eran los sacerdotes, pero eran muy afectos a la cultura griega. Y los herodianos eran judíos que estaban a favor del imperio romano. Entonces, en cierto modo, los tres eran distintos y los fariseos y los herodianos tenían enemistad. Pero aquí ellos salen y se ponen de acuerdo con los herodianos la forma en que pudieran destruir a Jesús. Entonces vemos, como dicen, que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Entonces, si están en contra de Jesús, pues se unen entre ellos. Vamos a ver Marcos 12, del 12 al 13. Y procuraban prender a Jesús, pero temían a la multitud, porque comprendieron que contra ellos había dicho la parábola. Y lo dejaron y se fueron. Pero enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para sorprender a Jesús en alguna palabra. Ok, aquí nuevamente, esta es otra ocasión. Aquí los que se enojan son los sacerdotes, los ancianos. Esto lo vemos desde el final del capítulo 11, donde ellos cuestionan a Jesús y dice que son, en el versículo 11:27, dice: llegaron de nuevo a Jerusalén, y cuando Jesús andaba por el templo se acercaron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Desde ahí viene el hecho de que ellos cuestionan a Jesús y Jesús habla una parábola en contra de ellos. Entonces, aquí en este caso dice, Jesús acaba de enseñar una parábola en la que acusaba a los principales sacerdotes, a los escribas y a los ancianos. ¿De qué los acusaba? De que Dios les había dado a ellos el darle a conocer, el cuidar su viña, por así decirlo, pero ellos mataban a los que venían de parte de Dios. Ellos entienden que dice esa parábola por ellos. Entonces, dice, los acusaba. Y ellos procuraban prender a Jesús, pero temían ¿a quién? Al pueblo. A la multitud o al pueblo, ¿verdad? Y por eso no hablaban. Ajá, por eso ellos mejor se retiraron. Si ahorita lo agarramos, la gente se hace una revolución aquí. Entonces, eran tiempos muy álgidos en el Imperio Romano. Ahí en Jerusalén. Creían en él y otros no. Exacto, pero sobre todo porque eran tiempos políticos y estaban en ocasiones intentando levantar una revolución. Todos los mismos sacerdotes tenían miedo de que cualquier escándalo levantara esto en contra de ellos mismos. Ahora, entonces dice, temían a la multitud, por eso le enviaron a algunos de los fariseos que conocían la ley. Fueron y pidieron a los fariseos que fueran, y de los herodianos, nuevamente. Los herodianos era el partido de Herodes, por eso, aunque Herodes el Grande ya había muerto, seguían la política de Herodes, ¿verdad? Y estaban todos los hijos de Herodes gobernando en diferentes partes, entre ellos Galilea, lo gobernaba el hijo de Herodes, también llamado Herodes. Pastor, Bueno. perdón. En el 6 no llenamos las líneas, perdón. Ok, sí. Ahí sería, los fariseos salieron y tramaron con los herodianos. Nuevamente, es igual que en las 7. Les enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para sorprenderlo en alguna palabra.
Ok, en ambos casos se apoyaron en estos dos grupos, fariseos y herodianos. Aunque fueran enemigos políticos o rivales políticos, la realidad es que tenían el unirse en contra de Jesús porque lo veían como un problema mucho mayor. Así fue la posición, sería la oposición. Así fue la oposición que enfrentó Jesús. Ahí me faltó una. A ver, aquí yo ya no le entendí, pastor. Sí. Ya vamos en el 8. 8. Yo el 7 no lo he contestado. Ok. Ellos procuraban prender a Jesús, pero temían a la multitud. Ah, la multitud. A la multitud. Por eso le enviaron a algunos de los fariseos. Y porque vieron cómo murió Herodes. Censuró el cerebro, ¿no? Bueno, es que ellos no consideraban que Herodes hubiera muerto por una causa de Dios. Pero de la manera en que murió comido por gusanos. Ah, no, ese fue el hijo y eso fue después. Todavía no ocurre eso. Entonces, ¿cuántos Herodes hubo? Herodes son como 5. ¿Y cuál fue el que murió por...? El que está en Galilea, el que era gobernador, era rey de Galilea, tetrarca, es decir, gobernaba una cuarta parte de lo que gobernó su padre, que gobernó solo Galilea en tiempos de Jesús, y después muere en el libro de Hechos. Todavía no llega ese tiempo. Entonces Herodes el Grande, el que funda el partido, muere cuando Jesús era un bebé y estaba en Egipto. Por eso José regresó con María y con el bebé, pero no se quedó en Galilea, porque gobernaba otro hijo de Herodes, no se quedó en Judea, sino que se fue hasta Galilea. Ok, entonces por eso hubo varios Herodes. Herodes Antipas, Herodes Agripa. El que murió comido por gusanos fue Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande. Ok, ahora bueno, ya está la 8, ¿verdad? No, la 7. Ok, vamos a la 8. Así fue la oposición que enfrentó Jesús en la ciudad de Jerusalén. Por eso ahora los creyentes exclaman, porque en verdad en esta ciudad Jesús no tuvo la misma oposición en Galilea que tuvo en Jerusalén. Por eso en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes, está hablando de Herodes Antipas, como Poncio Pilato, junto con los gentiles, que aquí serían los pueblos, pero aquí hace referencia a los romanos, y los pueblos de Israel, es decir, los judíos, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. En algún modo está buscando abarcar a todos los tipos de personas. Contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. Están hablando de la oposición que se ha dado en Jerusalén. Su oración es un reconocimiento de que las profecías respecto del Mesías que Dios enviaría se refieren a Jesucristo, quien era el ungido, o Mesías en hebreo, de Dios, a quien los romanos crucificaron con la autoridad de Pilato y el respaldo de Herodes, por instigación de los judíos, llamados aquí los pueblos de Israel. Ok, ¿vamos bien hasta aquí? ¿O hay preguntas? Bueno, hay una respuesta a lo que a veces pensamos, ¿no? Cuando se unieron Herodes y Pilato, pero porque Dios, el Padre, así ya lo había decidido, ¿no? Sí, de hecho vamos a la siguiente frase. Dice, y continúan orando para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Entonces aquí está la respuesta, ¿verdad? Es decir, no ocurrió nada que Dios no hubiera planeado. La muerte de Jesús, hay que aceptar este hecho, viene en el plan de Dios.
Y todo lo que ocurrió en Jerusalén lo había destinado Dios, lo había diseñado desde antes. En sus predicaciones previas, Pedro ha dejado claro, es decir, esto Pedro ya lo predicó 2 veces. Pedro ha dejado claro que ellos están convencidos que todo lo que ocurrió con Jesucristo, su sufrimiento y muerte en la cruz, fue determinado previamente por Dios, y ahora ellos también lo confiesan en su oración. Primero se predicó, ahora también lo están reconociendo en oración, para que ocurriera todo lo que tu mano había y tu propósito habían predestinado que sucediera. Entonces ellos aclaran esto y lo confiesan en oración. Si bien como cristianos estamos convencidos que Dios tiene dominio sobre todas las cosas, no es común que veamos las cosas desde esta misma perspectiva. Generalmente lo que sucedió con Jesús no lo vemos desde esa perspectiva. Dios llevó a cabo su voluntad en lo que Jesús experimentó, no porque al Padre le agradara tal sufrimiento, sino para que Él llegara a ser tanto la ofrenda como el sacerdote que se ofreció a sí mismo por nuestro pecado. Es decir, el plan de salvación fue diseñado por Dios y debía ocurrir de esa manera. Cuando Pablo dice, bueno, entonces, ¿por qué? En Romanos 9, no me extiendo mucho aquí en la hoja, pero puedo luego comentar algunas cosas. Dice acerca de Faraón, Dios levantó a Faraón para que al negarse a dejar ir al pueblo, Dios lo destruyera, porque Faraón era el hombre más poderoso de su tiempo en toda la tierra, y por lo tanto Dios lo levantó para ser el más poderoso, y dice, para eso te levanté, para mostrar en ti mi poder. Es decir, tú eres el hombre más poderoso, te destruyo, y todo mundo puede saber que Dios es superior al hombre. Y entonces Pablo pregunta, si esto es así, ¿cómo Dios culparía a Faraón? Si ¿quién se puede resistir a Dios? Y entonces él responde que acaso no tiene Dios el derecho a hacer de una masa, una vasija para honra, y del mismo barro hacer otra para deshonra. Es decir, Dios en su soberanía, queriendo demostrar su poder, hace esto con Faraón. Hace lo mismo con los sacerdotes, hace lo mismo con Herodes, hace lo mismo con Pilato, porque aquí los cristianos están diciendo, todo esto tú lo habías planeado. ¿Quién lo ejecutó? Pilato, Herodes, los sacerdotes, el pueblo judío. Entonces uno diría, bueno, entonces Pero Dios... ya estaba predestinado de Dios. Sí, entonces Porque, Dios lo llevó a cabo. Ajá. Porque aquí en Isaías 53:5 nos dice, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras maldades, que aquí dice iniquidades, y el castigo por nuestra paz, y cayó sobre Él, por sus heridas hemos sido sanados. El Entonces, castigo por nuestra paz. Ya Ajá. venía predestinado del Señor, porque pues, es el Antiguo Testamento. Sí, Dios lo había profetizado que ocurriría así, y se llevó a cabo de esta manera como Dios lo determinó. Pero la pregunta es, ¿son culpables ellos de las decisiones que tomaron? No. Sí, No, porque sí. las hicieron en su propia voluntad. Ajá, pero digo, no y sí, porque ya estaba, como dice aquí, ya estaba predestinado. Sí, pero el asunto es que si Dios los juzga y los va a juzgar, los juzgaría justamente... Por sus iniquidades. Exactamente, porque ellos hicieron las cosas por su propia voluntad. Por su propia voluntad. Sí. Conociendo la palabra, se opusieron a Dios. Entonces hay que reconocer, Dios juzga al ser humano por lo que hace por su propia voluntad, mas Dios determinó que ocurriera de esa manera. ¿Sí me explico? Es como Judas se pudo haber arrepentido. De hecho, él tuvo remordimiento, mas no arrepentimiento. Pero él buscaba el momento para entregar a Jesús. Él no fue algo de pronto que dijo, ay, bueno, pues sí la regué porque de pronto me salió el hacer esto. No, él lo planeó, él fue y cobró, les dijo, ¿cuánto me van a dar por entregar a Jesús? Fue y ofreció el hacerlo. Entonces estaba planeado en su corazón de su propia voluntad, pero Jesús debía ser entregado para muerte. ¿Sí me explico en este asunto? ¿Cómo los... tienen que
los cristianos saben que Dios lo determinó y saben que finalmente esa oposición es real y ellos la están viviendo. Uno dice, ¿el cristiano va a enfrentar oposición? Sí. ¿De quién es voluntad esto? De Dios. ¿Por qué? Porque está obrando en nosotros. Entonces Jesús dice, es imposible que no haya tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Entonces uno podría decir, yo no quiero ser instrumento de tropiezo, tengo que cuidar mi vida y que Dios utilice a otro, porque tropiezos van a venir. Entonces somos responsables de nuestras decisiones, somos responsables de nuestras acciones, pero finalmente todo va cayendo dentro del plan que Dios tenía. Ok, dice, y como ellos, no sé por qué algunas palabras me faltaron, como ellos tienen claro la razón por la cual están orando, han confesado el poder de Dios, su dominio como creador, y han señalado la oposición que Jesús enfrentó por parte de los gobernantes de la ciudad. Pero en todo esto no olvidan que todo ocurrió conforme al propósito de Dios. Por esa razón, ahora que ellos experimentan esta misma oposición, ponen su esperanza y su confianza en Dios. Es decir, sabemos que van a venir tiempos difíciles, vamos a ponernos en las manos de Dios. Esa es la mentalidad, la cuestión de irlo poniendo. ¿Por qué? Miren, noten la oración. Versículo 10 dice, el punto 10, porque es el versículo en cuál vamos. En el 29. Ok, en el 29. Entonces vemos que ellos dicen, así que le dicen, ahora Señor, considera sus amenazas. Bueno, Dios sabe que los están amenazando y ellos dicen, considera sus amenazas. Y permite que tus siervos hablen tu palabra. Uno diría, bueno, ¿por qué Dios no lo permitiría? Pero tenemos que aprender de esta oración. Y permite que tus siervos hablen de tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios. Ok, entonces ellos dicen, permítenos ir y hablar con toda confianza, porque sabemos que tú nos vas a cuidar y que tú vas a estar respaldando haciendo señales y prodigios. Es como nosotros debemos hablar. Dios, danos sabiduría para hablar y que lo hagamos con confianza, porque sabemos que tú nos proteges. Mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Ahora, podemos decir que esto era lo que ellos estaban haciendo y Dios los respaldaba con señales y prodigios. Entonces uno diría, pero esto ya está pasando, ¿por qué orar por ello? Pero orar por lo que es la voluntad de Dios es importante para que también sea nuestra voluntad. Es como decir, Dios permite que tengamos el estudio y lo vamos a hacer. O Dios permite, ¿y por qué Dios prohibiría que tuviéramos el estudio? Permite que te alabemos el domingo en el culto, ¿por qué Dios impediría? Si Él desea que lo hagamos. Bueno, pero aun cuando sabemos que es la voluntad de Dios, debemos nosotros aprender a orar por ello, porque de esta manera nosotros aprendemos a desear la voluntad de Dios. Esa es la cuestión. No solo es pedir la voluntad de Dios, sino es desear la voluntad de Dios. Eso es por lo que debemos nosotros aprender a orar de esta manera. Entonces, dice, después que oraron, el lugar donde estaban reunidos, ¿qué pasó? Tembló. Hay una cosa importante, lo que pasó también el día de Pentecostés. Hubo el estruendo. Ok, aquí dice tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Ya no hablaron en lenguas, noten eso. Fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Una vez más, el temblor y la presencia del Espíritu llevan a los creyentes no a caerse de espaldas al suelo, porque es lo que dicen ahora, que sucede cuando viene el Espíritu y te llena, pues te caes. Pero eso no ocurría en Hechos. Los lleva a, sino a hablar la palabra con valor, tal como en el día de Pentecostés. ¿Qué empezaron a hablar cuando
cuando llegó el Espíritu Santo sobre ellos? Las maravillas de Dios en diferentes idiomas. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos llena, en realidad lo que ocurre no es un acto así como caerse, etc. No, uno empieza a compartir la palabra de Dios. Ese es parte del hecho de que ahora estamos en una, llamémoslo, segunda dispensación, que es el término correcto, porque en la primera dispensación, cuando el Espíritu Santo vino sobre Sansón, ¿qué hizo? Mató a un león. La siguiente vez que vino sobre él, el Espíritu vino, tomó una quijada y empezó a matar a filisteos. Cuando el Espíritu vino sobre Gedeón, empezó a matar a amonitas. Entonces, ahora hay un cambio en esta dispensación cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona, porque ya no estamos en tiempos donde Dios es manifestado glorioso en la derrota de los enemigos. Ahora Dios se manifiesta glorioso en nuestro mensaje de alabanza a Él. Por eso es una nueva dispensación, es decir, el nuevo pacto es diferente del antiguo, que se enfocaba en ese tipo de cosas. Algunos cometen el error de juzgar los tiempos del nuevo pacto basándose en el antiguo. Dios no está, por eso muchos dicen, ahora cuántos no cantan en las iglesias, Dios derrotará a mis enemigos y contra mis enemigos, y luego vamos al Nuevo Testamento, y ¿qué dice Jesús que hay que hacer con los enemigos? Amarlos. Entonces dice uno, tenemos que tirar el acervo de cantos que luego tenemos basado en centrarse en nosotros, en que Dios derrotará a mis enemigos y que ningún arma forjada. Sí, lo dice la palabra, pero hay que entender que es en el antiguo pacto. Todo este tipo de situaciones. Bueno, entonces dice, esta experiencia sirvió para definir la situación de la iglesia en medio del pueblo judío en Jerusalén. Muchos convertidos en la predicación de Pedro. La manifestación del poder de Dios a través de las obras milagrosas de los apóstoles daban fe de que Dios estaba observando, de que Dios estaba obrando a través de ellos, de que Jesucristo era quien había dicho ser. Es decir, si ellos predicaban a Jesús y Dios lo respaldaba, ¿qué significa? Que Jesús en verdad era quien Él dijo ser. El único camino para llegar al Padre, el camino y la vida, la luz del mundo. Entonces, si Dios respaldaba eso, entonces Jesús era quien Él dijo ser. Pero esto también nos enseña que cuando Dios desarrolla su obra, su pueblo enfrentará oposición, para lo cual debe mantenerse unido a Dios en oración. Y eso es lo que la reacción que tuvieron los apóstoles y los cristianos. Dijeron, ok, hay oposición, ¿qué vamos a hacer? Orar. No fueron a meter una demanda, no hicieron un bloqueo, no, oraron a Dios. Dios los respaldó, vino esta señal en la que tembló el lugar, el Espíritu Santo los llenó y ellos siguieron hablando la palabra con valor. Ok, no sé si hay alguna pregunta. Con valor aún mirando lo que hicieron con Esteban. Bueno, aunque todavía faltaba mucho tiempo para eso. ¿Por qué? Porque todavía, bueno, de hecho ya vamos a llegar por ahí al capítulo 7, pero sí, todavía va a haber más oposición, pero sí, como que lo de Esteban también los llevó a predicar con más valor. Pero vamos en este orden que ya llegaremos a ese momento, de estas partes de la historia en el libro de Hechos, ¿verdad? De hecho, vamos por ahí ir ubicando en qué momento, cuántos años. Para eso tengo que ir estudiando sobre esto. ¿Cuánto tiempo pasó entre un evento y otro? ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Otra pregunta? ¿Comentario? Ok, pues entonces vamos a orar. Vamos a... Sí. En la religión de nosotros, porque era de la católica, nunca se habla de esta historia del rey que está diciendo ahorita, Herodes. Ajá. Decía que nada más era uno solo. Ok, no, sí, fue la dinastía de Herodes. Todos siguieron ya su dinastía de él. Pero nada más 5, dice. Sí, fueron varios Herodes, no todos fueron reyes, pero no me sé de memoria la dinastía, pero tiene varios hijos, hijos nietos que heredaron el nombre. Así que todos provienen de su misma familia. Sí. De su misma
misma descendencia. De su descendencia. Oh, sí. Esa es la Porque cuestión. yo pensaba que se acabó rey Herodes y proponían a otro que también Se llamaba, no, pero eran no, descendientes. Entonces eran de la misma descendencia. Exacto. Oh. Sí, por eso heredaban el nombre, por así decirlo. Entonces ya no hay corrupción. Era como la, Desde que Caín mató a Abel hay corrupción, pero Sí. era como Eran hermanos, ¿no? este, la reina de España, ¿no? Ahora queda la hija y luego la nieta y luego así va. sí, Así. sí, aunque bueno, ahí no ocurría de esa forma, porque no era un reino independiente, estaba sometido al Imperio Romano. Entonces, cuando Herodes murió, sus hijos se dividió en el reino, pero no heredaron todo el reino de Herodes, partes de ello. Por eso se dividió en 4 partes. Por eso luego los romanos pusieron un gobernador en Judea en lugar de dejar que alguien gobernara de los hijos. Entonces fue todo esto porque estaba sometido al Imperio Romano, no era Entonces, independiente. Pilatos, después de Herodes, Pilato era gobernador sí, de hecho mucho eso, tiempo él después de fue- Herodes el Grande. ajá, o sea, como quien dice, para arrancar a los Herodes, entró Pilatos. Por el vacío al morir el gobernante, el que heredó Judea después de Herodes, cuando murió los romanos pusieron gobernadores, ya no reyes. Entonces Pero Pilatos fue gobernador, fue gobernador y él era romano. pero ella fue gobernador del estado, se podría De decir. Judea, sí, de la provincia de Judea. Entonces, pero Galilea y Samaria todavía eran aparte. Bueno, Samaria estaba con Judea. Galilea fue gobernada por un hijo de Herodes, Santipas. Entonces, Ajá. hay estas situaciones de los nombres, y otro de los hijos de Herodes gobernaba en otra parte, y ahí estaban repartidos. Por ejemplo, cuando fue la crucificación de Jesucristo, ¿estaba Herodes el primero o ya era el segundo? El hijo. El hijo era rey de Galilea. Sí, era el hijo. Y en Judea era Pilato. Pilato era gobernador. Herodes no quiso juzgar a Jesucristo, ¿verdad? Lo pasó ¿a quién se lo pasó? No, fue Pilato a Herodes. Y Herodes lo regresó a Pilato. No quiso Ajá. juzgarlo, dijo que no encontraba nada de culpa. Ese fue Pilato. Oh, sí. Sí, Pilato, y como supo que Jesús era Galileo, dijo, bueno, el rey de Galilea es Herodes, que lo juzgue Herodes, pero Herodes no lo quiso juzgar. Herodes quería que hiciera alguna señal, pero Jesús no la hizo. Entonces, por eso. Pero bueno, pues vamos a orar para terminar, concluir el estudio de hoy, y vamos a ponernos en las manos de Dios. Les recuerdo, el viernes tenemos reunión de oración a las 6:30. Ok, el próximo viernes reunión de oración. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu cuidado y tu bondad. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces en nuestras vidas y porque nos permites meditar en tu palabra, en la importancia de la oración, Señor. De saber, Padre, que todas las cosas están en tus manos. Y tú esperas, Padre, que nosotros como pueblo tuyo nos acerquemos a ti para poder nosotros exponer delante de ti nuestra confianza, nuestro afecto a ti, Señor, nuestra dependencia en ti, Señor. Padre, de que nosotros en verdad estamos convencidos de que no hay ninguna cosa en esta historia, en la tierra, que se pueda hacer sin tu voluntad, Señor. Todas las cosas se sujetan a ti, pero en medio de cada batalla nosotros debemos buscarte, porque sabemos que tú estás tratando con nosotros, formándonos para cumplir tu propósito en nuestras vidas. Te alabamos, te bendecimos, no te apartes de nosotros, Señor. Te damos toda la honra y la gloria y te agradecemos por lo que tú estás haciendo en nuestra vida. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Dios les bendiga.